Nuevamente les doy la bienvenida a otro video más en el cual veremos nuestros planos de cancelería. Estos y los de herrería y carpintería generalmente a quienes se les asignan los rehúsan, muchas veces por desconocimiento porque no se tiene la experiencia sobre el tema y la otra porque les parece de muy poca importancia en cuanto al diseño arquitectónico. Pero son sumamente importantes porque en ellos va mucho de lo que es el diseño de interiores, el diseño fino, aquel con el que tenemos contacto directo una vez que entramos a nuestras construcciones. Lo que sí puedo anticiparles es que en estos materiales no podremos encontrar cierta modulación como lo vimos en nuestros planos de acabados, por lo que sí son más flexibles en cuanto a nuestras medidas, diseños y proporciones de los elementos que vamos a diseñar. También les estoy incluyendo al final algunas páginas web que ustedes pueden consultar, no solo los productos, sino sus dimensiones, sus características, que a final de cuentas son las que nosotros necesitamos para poder establecer nuestras especificaciones en nuestros planos. Así que les doy la más cordial bienvenida otra vez y comenzamos. A diferencia de los demás, aquí no decimos solo lo que es, sino lo que se tiene que hacer. Para dibujar nuestros planos de cancelería vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a retomar nuestros planos de controles y ahí vamos a ubicar aquel elemento que vamos a empezar a desarrollar. Todos y cada uno se van a intervenir, así que en este caso vamos a agrandar esta zona de este edificio para determinar cuál es el cancel sobre el que vamos a trabajar. En este caso tenemos un cancel exterior -8 que corresponde a la fachada, pero también tenemos un KI 1 que es un cancel interior. Vamos a trabajar sobre este que es muy sencillo para ir explicando todo aquello que se tiene que ir haciendo. Lo primero que hay que hacer es la planta, pero en esta realmente la información que más nos interesa son sus longitudes. Aquí ya estamos indicando que también va a haber un fijo y por supuesto se va a acotar la ubicación de este mismo, pero este va a depender realmente de nuestro alzado, porque finalmente la cancelería se diseña en alzados, no tanto en planta, y lo veremos más adelante. Conforme vamos avanzando, diseñamos nuestra ventana dependiendo cuál es el uso que se le va a dar. En este caso es una ventana que da una barra mostrador y se está dividiendo en dos hojas. Esta flechita indica que esta parte es corrediza, mientras que esta se mantiene fija. Si las dos se accionaran de la misma forma, aquí también debería aparecer la flechita. Esta es una indicación gráfica, aunque también mediante siglas se puede indicar a qué corresponde cada una. Y para ello establecemos una simbología que se va a ir dando conforme vayamos haciendo nuestros alzados y de los materiales y accesorios que vayamos incluyendo. En este caso tenemos unas siglas de VFP que corresponden a una ventana fija con vidrio claro de 6 milímetros con película adherible serie Etchet 5510 Frosted 5 años marca 3M. En el caso de las siglas BC es una ventana corrediza con las mismas características de vidrio y la película adherible. Pero aquí estamos indicando que el cristal va a llevar una perforación con un radio de 10 centímetros, lo cual en nuestras cotas de alzado tenemos que ubicar el centro y lo que reste. Estas cotas también van a ser necesarias para nuestros alzados. Otra información que es relevante para estos alzados es obviamente su clave que va a corresponder con la que ya habíamos determinado en nuestros planos de controles. Y la cantidad de piezas, en este caso es una sola. Si hubiera otras con las mismas características, aquí aparecerían la cantidad de piezas y estarían ubicadas en nuestros planos de controles. Y por último, aquí tenemos indicados unos números que corresponden a las secciones de los perfiles de aluminio que se van a utilizar. Yo en lo personal o últimamente ya no he estado de acuerdo en que se hagan ese tipo de detalles, porque se cometen muchas imprecisiones.
porque hay veces que en unos proyectos anteriores ya se hicieron y se retoman y se hace mediante el copiar y pegar, pero muchas veces no corresponden a veces con la cancelería que se está proponiendo y se van así con esos errores que muchas veces cuando llegan en obra estos planos, generalmente los arquitectos somos mofa de los alumineros porque cuando ellos ven que se supone que ellos son los que las van a fabricar, se dan cuenta de que no corresponden. Y entonces, pues, cuando uno les da una especificación muy clara del tipo de perfil que van a hacer, ellos ya saben todo lo que implica hacer ese cáncer. Por lo tanto, yo, en el último proyecto que participé un poco, ya decidí mejor abordar ese tema de otra forma. Pero aún así, ahí va la explicación por si todavía hay quienes continúan o continuarán con esta forma de proceder para identificar con qué tipo de perfiles se van a construir nuestros cánceres. Veamos ahora la explicación de dónde y cómo surgen estos perfiles. Una vez que tenemos nuestras plantas con nuestros alzados, de todos aquellos canceles que vamos a considerar que se van a construir con perfiles de aluminio, lo que hacemos es asignar cada sección un número para identificar nuestro detalle. Este es un plano en el cual ya tenemos aquí plantas y alzados y detalles. Estos detalles son a los que yo me refiero. Vamos a ver de dónde salen y por qué. Cuando nosotros vemos nuestro alzado, estamos ya pensando en que se tienen que construir con ciertos perfiles. Para esto recurrimos, en lo general se recurre a la empresa Cuprum, que es la que tiene mucha información sobre todo qué tipo de perfiles vamos a utilizar. Vamos a retomar nuestro ejemplo anterior y en el cual vamos a empezar a analizar estos números. En este caso, el 31 y el 32 corresponden a estas secciones en planta. Aquí ya empezamos a ver no solo los perfiles, sino cómo se va a armar. Lo importante son estos números de catálogo que ya tiene asignado cada perfil. Aquí es lo que les comento. Hay veces que se toman estos detalles cuando la exigencia del proyecto requiere de otro tipo de línea de perfiles y entonces como no se ajustan, no se cambian estos números, así se quedan, mientras hay una contradicción cuando se está explicando con qué tipo de líneas se van a construir. Aquí tenemos el número 22, que es la unión o la sección de cómo se están comportando aquí tanto en la ventana corrediza como el fijo. Y por supuesto, el 24 y el 25 que corresponden al detalle superior e inferior, que ya es aquí donde sí ya vemos más claramente que se trata de una ventana corrediza. Y por supuesto va otro tipo de información con sus números de catálogo y algunos materiales, en este caso por ejemplo la felpa y el silicón que lo utilizamos para sellar. Ustedes se preguntarán como estudiantes, ¿de dónde salen estos detalles? No es que uno tenga unas secciones de perfil y los empiece a dibujar ni tomando sus medidas. Ya existen. Cuprum tiene en sus catálogos, en sus documentos, las secciones. De ahí una vez los hicimos. La ventaja del AutoCAD cuando empezamos es que los dibujamos por primera vez y se hacía una librería y los que se necesitaban se retomaban precisamente para armar este tipo de planos dependiendo de nuestra cancelería. Pero les comento, muchas veces se cambiaba el tipo de línea y no se cambiaban realmente los perfiles, ni mucho menos los números de catálogo. O también, para evitar seguir dibujando estos perfiles, lo que se hacía era cambiar este número, pero les comento, cuando lo veía el aluminero, pues no le correspondía. Entonces sí causaba muchas confusiones, van muchos errores, eso es bien común en este tipo de planos. Entonces yo tengo la propuesta de que hay una forma muy sencilla de evitar esto y que le quede completamente claro a quien lo va a ejecutar. Lo que sí creo pertinente a veces hacer un pequeño detalle, pero ya no de todos los perfiles que se van a necesitar, sí aquellos que tienen que ver con algún detalle en especial. En este caso hay un poste de PTR, que lo importante es aquí ver que tenemos un detalle que nuestro cancelo ventana va al centro y en otros va a ir a paño. Y a veces va a otro tipo de información. Si este poste fuera circular, habría que resolverlo para ver cómo fijamos estos manguetes.
Ahora bien, vamos a ver de dónde sale toda esta información. Si ustedes consultan los catálogos de Cuprum, se van a dar cuenta que ya nos están mostrando algunos ejemplos de lo que se puede hacer, en este caso, con una serie de perfiles que pertenecen a la línea Eurovent y a una serie 50. Hay varias series y también varias líneas. Con esta nos están dando las opciones de lo que se puede hacer y las combinaciones. Y por supuesto, los perfiles con los que están o pertenecen a este tipo de línea. En el ejemplo que estamos viendo se está considerando una ventana corrediza serie 50 y estos son los perfiles con los cuales se tendría que construir. Otra información muy similar a lo que estamos haciendo en nuestros alzados es la simbología. Ellos también mediante números se van a referir a sus detalles. Y por supuesto que ellos ya también los tienen armados. Quizá hay alguien que diga, ya no se dibujan, selecciono mi área, la copio y la pego para evitar una serie de errores, porque pues ya aquí está toda la información dibujada. Pero esta información realmente yo la considero innecesaria porque pues no es tanto para nosotros. Ya estos documentos son finalmente para los alumineros. Ellos ya tienen esta información. De hecho es en la que se basan para poder armar sus canceles o ventanas o puertas, lo que ellos necesiten. Para nosotros esto es totalmente irrelevante. Les digo, salvo que fuera un detalle especial de cómo vamos a unir esto o si hay una transición entre otro tipo de soluciones. Y tienen sus guías de construcción y esta en términos de nuestros planos de cancelería es totalmente innecesario. Quienes lo van a hacer ya tienen toda esta información, para ellos son sus manuales. Por lo tanto, les repito, yo toda esta información ya la considero irrelevante y ya nada más quien lo siga haciendo es por llenar espacios, por hacer planos, pero a final de cuentas cuando al aluminero se le diga que haya que construir una ventana de la línea Eurovent con la serie 50, él va a recurrir a esta información que con seguridad ya cuenta con ella. Lo que sí es importante para nosotros es diseñar esos canceles, cómo es que querramos que se vean o queden. Muchas veces quien se dedica a esto o se le asigna estos trabajos no le consideran mucha importancia. De hecho, hay quien hasta evita hacer estos planos, pero pues realmente es parte del diseño de interiores. Mientras haya un buen diseño de cancelería, esto va a enriquecer nuestros espacios visualmente. Cuando se hacen por cumplir nada más de confinar nuestros espacios, pues realmente se dan soluciones muy pobres en cuanto a diseño. Entonces, sí hay que poner atención en esto. Les digo, yo conozco muchos que evitan hacer estos planos en primera por desconocimiento, porque no saben cómo hacerlos, y segunda porque piensan que no tienen la debida importancia cuando quieren estar diseñando espacios, fachadas, y eso pues no todos en un equipo lo pueden hacer. Por eso se separan las actividades para que cada quien desarrolle una. Pero estos planos de cancelería, herrería y carpintería son muy interesantes porque realmente es parte del detalle fino de nuestro diseño de interiores. En este caso tenemos un cancel exterior para fachadas. Si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer aquí la planta. Esta planta, claro, es de un entreeje que se repite varias veces. En planta no significaría mucho porque pues consideraríamos por el mismo. Aquí tenemos planta tipo fachada norte, pero tenemos aquí una variante de 6 tipos, que la diferencia no está en su longitud ni en su altitud, sino en una serie de patrones de colocación de unos materiales que ahorita vamos a ver. Ustedes pueden observar estos tres y en términos de manguetería no hay ninguna diferencia, pero sí empiezan a ver, por ejemplo, los sombreados que no todos son iguales. Veamos aquí nuestro alzado y entonces, regresando a nuestras siglas, para nuestra simbología tenemos aquí, por ejemplo, una VF, que indica que es una ventana fija con vidrio claro de 6 milímetros. Tenemos una VP, que es una ventana de proyección. Una LE, que corresponde a un panel de madera MDF 6 milímetros forrado con lámina esmaltada por ambos lados. Ahorita vamos a ver este detalle. Desde el anteproyecto se planteó que iba a ser este tipo de acabado, pero no se tenía noción de cómo se iba a resolver y a final de cuentas, dado el perfil que se estaba utilizando, permitía una madera de MF de 6 milímetros. Tenemos también unas siglas de VFP que corresponden a una ventana fija con vidrio claro de 6 milímetros, pero la diferencia con el VF es que esta lleva una película adherible tipo esmerilado. Esa es la diferencia entre estos dos. Este no lleva y este sí lleva película.
Ese es el detalle del tablero de madera que se tuvo que hacer en obra. Y la madera, la lámina esmaltada, esta especificación lo obtuve de la marca Alfer y se consideró como adherente un producto Cicalastic-450 de la marca Sica para poderlo pegar, y entonces ya que quedaba el tablero y se colocó como si fuera un vidrio. Entonces, como verán, estos materiales nos permitieron hacer distintos patrones. En este caso fueron 6, no más. Hacer cada uno hubiera representado hacer todos los canceles que hubiéramos considerado en la fachada. Aquí, por ejemplo, en el KE1 son 3 piezas. En el 2 también son 3 piezas. En el caso del KE3 son 4 piezas. En el KE4 son 5. En el KE5 3. Y en el KE6 3 piezas. Y estas claves las vamos a encontrar en nuestros planos de controles. Cuando se construyan o se fabriquen este tipo de módulos, para eso nos servirán nuestros planos de controles, para entonces sí colocarlos ahí donde están indicados. Vamos a ver ahora cuál es la alternativa que propongo para evitar hacer todo este tipo de detalles de secciones de perfiles. Es muy sencillo, lo que hay que hacer es una tabla. Una vez que ya tenemos todas nuestras plantas con nuestros alzados de todos aquellos canceles, ventanas, fijos o puertas que se vayan a fabricar con perfiles de aluminio, exceptuando de los que no vamos a considerar, son aquellos de vidrio, porque esos se van a sujetar de otra forma. Entonces, todos aquellos que vamos a utilizar perfiles de aluminio son los que vamos a considerar. Para ello, igualmente consultamos en este caso a marca Cuprum. Hay otras marcas que también se dedican a fabricar perfiles, pero sus productos son iguales a Cuprum. De hecho, manejan el mismo catálogo de cada elemento para no alterar en el mercado y haya discrepancias cuando se requiere el producto. En este caso, Cuprum tiene 4 líneas de tipos de perfiles. Eso yo desde hace muchos años, dependiendo del edificio, pero realmente es el que más recurro, es a la línea Classic o Eurovent, porque su línea de perfiles es muy completa y ahí sí se encuentra una amplia gama para resolver distintos canceles, distintos tipos de cancelería, en la cual, por ejemplo, se pueden construir ventanas, puertas y fijos. Y aquí estoy anexando otras 3 columnas, una referente a vidrio, película adherible y el total de piezas. Estas 3 columnas las podemos evitar o dejarlas como una referencia. Ahorita vamos a ver por qué. Veamos las 3 primeras. En la primera columna vamos a tener nuestra clave de todos aquellos elementos de cancelería que ya ubicamos en nuestros planos de controles. En el caso de los perfiles de la línea Classic, maneja unas series que, por ejemplo, en el caso de ventanas es de 35, serie 50, serie 60 y serie 70. La diferencia entre todas estas es el ancho de nuestro perfil, pero, por ejemplo, aquí en el caso de la ventana, la serie 35, que es de 1,5 pulgadas, únicamente vamos a poder hacer ventanas de batiente y de proyección o proyectable. En el caso de la serie 50, 60 y 70, solamente se podrán hacer corredizas con este tipo de series y por consiguiente sus perfiles que están considerados en esta parte. Para puertas, se utilizan de la serie 50, 60 y 70, pero en el caso de la serie 50 solamente se podrán hacer puertas batientes. En el caso de la 60 y 70, solo puertas corredizas. Y para fijos, ahí sí es toda la gama de series, desde la serie 35, 50, 60, hay una 60 más que es mucho más ancha que la de 2 vías, que es de 3 pulgadas 1/8. La serie 70 que es de 2 pulgadas 3/4 y una muy robusta de la serie 140 que es de 4 pulgadas y media. Aquí va a depender de su tamaño de cancel para que ustedes decidan. Si son muy pequeños puedan usar serie 35, si son muy grandes ustedes van a ir aumentando la serie para robustecer de nuestro cancel y no tenga problemas de debilitamiento en su propia construcción incluso. Si la ventana que estamos considerando, decimos, bueno, esa va a ser con serie 50, con el hecho mismo de ya estar indicando que se va a fabricar con esta, ya vamos a omitir todos aquellos elementos que se necesitan, sean accesorios, sean elementos de fijación y todos aquellos aditamentos que necesite la ventana. Y aquí ya no necesitamos especificar todo eso. Cuando lo vea el aluminero o incluso cuando se presupueste, así va a ser porque se está considerando un todo. Lo importante
importante para presupuestar son sus dimensiones. Y sobre todo van a ver el alzado, porque ahí es donde estamos considerando si está seccionado nuestro cancel, en cuántas partes y cómo se está dando, para que ellos vayan cuantificando su material. Con las siguientes columnas, estas se pueden omitir para la tabla, porque ya tenemos la información más importante que nos interesa. Y esta, respecto al vidrio y la película, esta ya está incluida en nuestros alzados, en las siglas y en nuestra simbología. Ahí va toda la especificación, incluso mucho más completa que esta, pero puede ser un complemento. Aquí, por ejemplo, les estoy incluyendo lo que es el monolítico o claro, el templado, esmerilado, entintado, laminado o insulado, u otro. En el caso de la película adherible también pueden ser varias. La que así no debe de faltar es la de seguridad. Y decorativa, si lleva, pueden ser varios tipos de patrones, pero estas ya van especificadas en nuestra simbología. Eso es importante. Y el total de piezas, en nuestros alzados ya estamos indicando cuántas piezas son. Esta información puede ser de mucha ayuda cuando quien haga el catálogo de conceptos. Con esto le ayudamos para, no se dedica a cuantificar, sino que ya tiene aquí los datos o nada más corroborará. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el KI1 de la ventana de la cual estamos hablando y le estamos indicando que se haga con la serie 50 de la línea Classic de Cuprum y va a ser corrediza. No hay puerta, no hay fijos y el vidrio que va a llevar de 6 milímetros claro. Total de piezas, 1. En el caso de un KE3, que es un cancel exterior, estamos indicando que llevamos una ventana proyectable. Puertas no llevas y fijos sí. Realmente en nuestro cancel que habíamos visto, donde llevamos los patrones de diseño, casi todo es fijo. Y lo estamos considerando con la serie 60 de 2 vías. Puede ser incluso hasta de la serie 70, pero aquí se consideró de la serie 60. El vidrio es de 3+3, es laminado. Aquí podríamos considerar un claro de 6 milímetros, pero recuerden ustedes que la película de seguridad ya es necesaria, entonces a este cristal habría que ponerle la película. La cuestión es que cuando se tiene un solo cristal, de un lado es donde va a ir la película, pero ¿qué pasa en edificios públicos? Muchas veces sufren rayaduras. Si ustedes son observadores, por ejemplo, en los vagones del metro, cuando rayan, lo que están haciendo es dañar la película, no así tan directamente el cristal. Y lo mismo se correría ese riesgo, les digo, en edificios públicos. Sin embargo, si consideramos el laminado, como ya lleva una película, podemos solicitar lo que esa película sea de seguridad y así las dos caras ya nos queda totalmente libre el cristal y facilita mucho la limpieza de los vidrios. Y luego tenemos la película decorativa, porque también era nuestro caso de nuestro cancel. Nos está pasando, como les explicaba en este caso, si dejamos de 6 milímetros, tendríamos que colocar una película de un lado y se raya, va a ocasionar que se empiece a ver mal. ¿Qué podemos hacer para sustituir esta película? Bueno, nos regresamos al laminado. Pedimos que una capa sea clara y la otra sea esmerilado. ¿Qué van a hacer en la fabricación? Van a esmerilar una sola capa. Entonces, con esta solución ya tenemos que el 3+3 va a ser una capa clara y una con una cara opaca y con película de seguridad. Eso nos va a facilitar mucho. Esta información es la que deberíamos especificar claramente en nuestra simbología y el total de piezas son 3. Cuando ustedes visitan la página de Cuprum, es la que más consulto. En otros fabricantes tienen lo mismo, pero esta tiene muy buena información y es muy claro lo que ustedes quieran consultar. Aquí les estoy poniendo de ejemplo la ventana que estamos analizando, la serie 50 Classic, ventana corrediza. ¿Qué información vamos a encontrar aquí? Guía de armado, ficha técnica, catálogo. Estos documentos los pueden descargar para consultarlos. El tipo de color de aluminio, blanco, uno de bronce y el natural. Y aquí hay un pequeño gráfico que tiene su importancia porque dice estilo de armado. Y si ustedes ven, este es el corte a 90 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien lo pide a 45, eso no es posible. Muchas veces los arquitectos lo solicitan así y no se puede precisamente por la configuración del tipo de perfil. Por ejemplo, en el caso de la serie 35 sí se puede hacer corte a 45. En este caso no. Dependiendo del tipo de serie van a aparecer este tipo de logotipo. Y otra información que también es básica y es muy importante,
porque también es sobre la cual vamos a escoger qué tipo de perfil vamos a requerir, qué tipos de espesores de cristal permiten. En este caso, de 6 milímetros, de 9 milímetros y de 18 milímetros, pero este es insulado, es doble cristal. Hay veces que en otras líneas, en otras series, no lo permite el perfil, entonces tenemos que estar ajustando. Ya cuando vamos avanzando en este tipo de información, vamos cambiando nuestros perfiles, ya empezamos a ver que unos canceles deben de ser de otro tipo de serie o incluso de otro tipo de línea, pero es cuando empezamos a conciliar cómo vamos a ir seleccionando de tal manera que toda nuestra cancelería de nuestro edificio no haya mucha diferencia. Bien, veamos aquí un ejemplo de configuración de fijos con puerta. Hay veces que tenemos una longitud y para que todas nuestras divisiones sean iguales, dividimos esa longitud entre las piezas que querramos. Cuando llevamos puerta, hay veces que nos queda mucho menor que la distancia que realmente necesitamos. Y entonces es cuando empezamos a ajustar. Pero ¿sobre qué nos tenemos que estar basando? No se nos olvide que hay una norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico en el cual existe un apartado 2.2.2.2 referente a puertas. Ahí van a encontrar las características que deben de tener estas. Pero además, también en la misma norma nos está incluyendo una tabla 4.3.5.4 en el cual están los anchos mínimos de las puertas. Dependiendo del tipo de edificio, son anchos libres mínimos. Nunca hay que ser menores, pueden ser mayores. Y entonces cuando uno revisa esto contra lo que se está haciendo, es cuando empezamos a hacer ajustes en nuestra cancelería. No se empieza a modificar nuestra modulación y hay veces que la puerta nos queda más ancha que la división de nuestros fijos. Esto es diseño. Hay que resolverlo de tal forma que siempre sea lo más grato posible y mostrar un mejor diseño y por supuesto nuestra capacidad para resolverlo. Les voy a mostrar un caso, vamos a regresarnos casi hasta el principio de la programación, porque son casos que no se prevén a veces. Uno sabe ya con la experiencia de que en el transcurso del desarrollo del proyecto hay cambios, pero no sabemos la magnitud de estos. Y en este caso, en este proyecto sí me tocó porque desde el anteproyecto y hasta que se desarrolló el proyecto muy avanzado se mantuvo un cancel. Pero veamos, una de la información antes de continuar es que debemos de poner el nombre del local en el cual estamos considerando nuestro cancel. Esto es muy importante, por supuesto sus cotas y las de alzado. Desde el anteproyecto hasta muy avanzado el proyecto arquitectónico, todo esto era un solo cancel. El muro quedaba remetido, pero de parte de la institución decidieron que mejor los muros pasaran o sobrepasaran el cancel porque esto evitaría el paso de ruido. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que hubo que decidir? La primera, dejar como cancel 1, pero entonces ya nos surgían otras dos claves más. Eso no era lo importante, sino que pues puedan irse a los últimos. No sé por decir algo, el K23 y 24. La cuestión es que los planos ya estaban armados y ya no había espacio para otro más, salvo que estos dos canceles se fueran a un plano nuevo y lo que iba a pasar es que iba a quedar muy vacío. Entonces se analizó qué pasaba si se seguía considerando como un solo cancel. Pues nada, simple y sencillamente aquí lo que está sucediendo es que se está seccionando, aunque se siga considerando como una sola pieza. La información no se está careciendo de ella y la referencia sigue siendo la misma. En obra, esto no es impedimento para que se pueda hacer. Y lo que sí afectó este cambio fue que se empezaron a modificar planos obviamente los arquitectónicos, de albañilería y algunos otros. Es cuando este tipo de cambios nos empieza a modificar nuestros tiempos de entrega, que es algo que no estaba previsto. Y fue muy sencillo de resolver. Hay otros que origina que haya detalles que se quiten, empiezan a surgir detalles nuevos, hay que empezar a modificar claves, hay que empezar a modificar dimensiones y es cuando el proyecto, dependiendo de qué tanto se ha avanzado, todas esas modificaciones requieren un periodo para llevarse a cabo. Entonces, sí, siempre estamos conscientes de que va a haber cambios, pero también hay que ver cómo solucionarlos de tal manera que no alteremos la información, que nos permita conservar hasta cierto punto lo que se pueda y sí hacer cosas nuevas porque así lo exigen los cambios.
Y como siempre, esperando que esta información les sea de gran ayuda, los espero para el siguiente video, que será la segunda parte de nuestros planos de cancelería. Así que hasta la próxima. Si te gustó este video, te invito a que presiones el pulgar hacia arriba. Si quieres seguir este tipo de contenidos, suscríbete. Toca la campanita para que recibas las notificaciones de los siguientes videos. Si crees que la información es relevante, comparte. Y comenta. Eso ayudará a crear comunidad cuyo fin sea el de mejorar nuestros conocimientos. Y recuerda, no se enseña lo que no se sabe.